Imagina una noche lluviosa en Guadalajara. Una madre soltera llega agotada de trabajar dobles turnos. Abre su alacena y descubre que está vacía. Su hija pequeña, con la inocencia que duele, le pregunta: «Mamá, ¿por qué hoy no cenamos?». Ese instante marcó el inicio de una batalla que pocos hubieran resistido. Lo que parecía el final fue en realidad el principio de una transformación inesperada, porque detrás de esas lágrimas de desesperación había secretos, traiciones y giros que nadie podía anticipar: la pérdida de su único empleo, el abandono de los que más quería, la traición de alguien en quien confiaba ciegamente. Y sin embargo también encuentros milagrosos, oportunidades ocultas y la fuerza inquebrantable de una madre que decidió no rendirse. Lo que vas a escuchar no es solo una historia de dolor y lucha, es una lección de vida sobre cómo convertir la oscuridad más profunda en una luz que inspira a miles. Y créeme, los momentos más impactantes aún están por llegar. Quédate hasta el final, porque esta historia guarda sorpresas, revelaciones y un mensaje tan poderoso que puede cambiar la manera en la que miras tus propias batallas. Ahora acompáñame a descubrir la historia completa de las lágrimas a la esperanza, la madre soltera inquebrantable. La lluvia empezó antes de que oscureciera, gruesa y terca, como si el cielo quisiera lavar de golpe todos los pecados de la ciudad. En el barrio, donde las casas de ladrillo sin pintar se apretujaban unas contra otras, como si tuvieran frío, el agua corría por las zanjas y dibujaba ríos chiquitos que se tragaban las chanclas de los niños. A esa hora Mariana venía de regreso de la maquila con el uniforme pegado al cuerpo, las manos con olor a solvente y el estómago vacío. Caminaba rápido, cuidando que la bolsita con su credencial y el pago de la semana no se empapara más de lo necesario, y pensando en una sola cosa: ojalá todavía quedaran frijoles. Abrió la puerta de madera que siempre se quedaba atorada y soltó el aire cuando vio a Camila en el suelo, dibujando con crayones sobre un cuaderno de tapas dobladas. La niña levantó la cara, sonrió, como si la luz no se hubiera ido del foco hace 2 días, y corrió a abrazarla. Mariana la apretó con fuerza, hundió la nariz en su cabello que olía a jabón de barra y a humedad, y luego, sin soltar la sonrisa, fue directo a la alacena. El vacío le pegó en la cara como un portazo: ni arroz, ni frijol, ni azúcar para endulzar el agua. Abajo, en la cubeta donde a veces guardaba tortillas, solo quedaban migas. «Mamá, ¿por qué hoy no cenamos?», preguntó Camila con esa mezcla de curiosidad y confianza que desarma. Mariana tragó, cerró la alacena como si así pudiera esconder la vergüenza, y se agachó frente a la niña. «Porque a veces hay noches difíciles, mi amor. Pero te prometo que mañana el comal va a sonar», dijo, intentando que su voz no se quebrara. Camila la miró con esos ojos grandotes que lo entienden todo sin entender nada, y con una seriedad que no le cabía en el cuerpo le limpió con el pulgar una lágrima que se le había escapado. Luego le enseñó su dibujo: una casita con techo de 2 aguas, un árbol de jacaranda y un sol que sonreía. «Yo dibujé nuestra casa como quiero que sea, mamá, con un árbol morado y una ventana grandota para que entre el viento fresco». Mariana sonrió por compromiso. Afuera el aguacero redobló su tambor. En un rincón sobre la mesa coja un vaso de plástico recogía goteras. El barrio seguía vivo. Una ranchera vieja sonaba en alguna radio el grito de «tamales oaxaqueños». Se perdía con la lluvia y un perro flaco buscaba refugio debajo de un coche oxidado. La ciudad era la misma de siempre, con su olor a tierra mojada y gasolina. Pero en el pecho de Mariana algo se estaba rompiendo. La madrugada la sorprendió sentada con las rodillas al pecho, viendo a su hija dormir en el colchón que compartían. En la pared, una estampita de la Virgen de Zapopan pegada con cinta le devolvía la mirada desde un rectángulo de papel deslavado. «Mañana», se dijo, «mañana algo cambia». Se lo dijo en silencio, con los dientes apretados y los ojos bien abiertos, como si esa frase pudiera pelear contra la realidad. A las 5 todavía, con el cielo oscuro, se levantó. Hirvió agua y la endulzó con la última cucharadita de miel que quedaba en un frasco. La repartió en 2 tazas despostilladas
y dejó a Camila con un beso tibio en la frente, encargada con doña Lupita, la vecina del 3, que cuidaba niños por unas monedas. En la calle la combi traqueteaba como siempre, el chofer con su virgencita colgando del retrovisor y el asiento de vinil resbaloso por la humedad. Mariana se sostuvo con una mano del tubo y con la otra apretó su credencial como si fuera una veladora. En la maquila el olor a plástico caliente y a café de garrafa reveló que el turno ya estaba vivo. Las compañeras se amontonaban alrededor del reloj checador peinadas deprisa, con los labios pintados a medias y las uñas llenas de pegamento. Mariana saludó con la barbilla, dejó sus cosas en un casillero y fue directo a su mesa. Las piezas de un lote nuevo de componentes la esperaban envueltas en bolsas transparentes. El supervisor, un hombre de nariz afilada y voz de trueno, pasó lista con su carpeta de siempre. Todo igual. Todo en orden salvo por un detalle nuevo y desacomodado, un rumor. Murmuraciones que se corrían de boca en boca como chisporroteo de aceite caliente. «Dicen que hoy viene gente de arriba», susurró Leti, la de la línea 4, con los ojos abiertos como para que cupiera una noticia más. «¿Y eso a nosotras qué?», respondió Mariana sin levantar mucho la vista, concentrada en pegar sin torcer. «Que tal vez...» Leti bajó la voz. «Que tal vez cierran, que recorte, que cambio de planta, que ya no alcanza». Mariana soltó una risa que no era risa, un sonido hueco, cansado. «Siempre dicen», murmuró, «y siempre amanecemos aquí». A las 9, sin embargo, el rumor se volvió anuncio. El supervisor pidió que dejaran las herramientas, que se formaran, y los reunió a todos frente al mural de valores de la empresa. Llegaron 2 hombres con camisas bien planchadas y sonrisas educadas. Uno tomó la palabra y Mariana supo desde la primera frase que la vida que conocía iba a cambiar. «En nombre de la compañía», dijo el trajeado con un tono de pésame que no le pertenecía, «queremos agradecer su compromiso estos años. La situación global nos obliga a reestructurar operaciones. Esta planta», hizo una pausa como si seleccionara la palabra menos dolorosa, «se descontinúa. Tendrán su liquidación conforme a la ley. Recursos Humanos los atenderá en orden». Un zumbido se le metió a Mariana en los oídos. Vio bocas moverse, ojos enrojecerse, manos temblorosas que buscaban teléfonos, pero el sonido era una sola nota larga, como la de una ambulancia a lo lejos. Pensó en la alacena vacía, en la taza de agua con miel, en la promesa pronunciada frente a unos crayones. Se llevó una mano a la nuca para contener el mareo que subía como marea. «No puede ser», dijo Leti llorando, con la máscara del rímel corriéndose hacia la barbilla. «¿Y mis chamacos?» «Siempre hay otra maquila», murmuró Mariana sin reconocerse en su propia voz. «Siempre hay algo», pero cuando bajó a Recursos Humanos y recibió el sobre manila con su nombre, su número de empleado y un monto que parecía grande, hasta que lo dividió mentalmente en renta, luz, agua, útiles, pasajes y comida, supo que ese siempre era una mentira que se había contado demasiadas veces. Afuera el cielo había dejado de llover y ahora reventaba un sol impaciente que secaba las calles a tirones. El vapor que se levantaba del pavimento le pegó en la cara al cruzar la reja por última vez. Volvió al barrio con el sobre escondido en la bolsa interna del suéter, como si la vergüenza pudiera verse. Doña Lupita le abrió con su sonrisa mellada, llevando a Camila de la mano. «Se portó un pan, mija». «Nada más preguntó 3 veces por ti», dijo con esa manera suya de hablar que aligera lo duro. Mariana le pagó lo que pudo, prometiendo completar al final de la semana. Camila se colgó de su cuello. «Hoy sí va a sonar el comal». «Hoy sí», contestó Mariana con la certeza desesperada del que promete para no quebrarse. Vendió una pulsera, un jugo, una blusa que ya no le quedaba. El dinero alcanzó para medio kilo de masa, 2 jitomates, un puñito de chiles y un cartón con huevos. Esa noche, el olor a tortilla infló la casa como un globo de fiesta. Comieron en silencio al principio, saboreando como si cada bocado fuera un lujo, y luego Camila habló con la boca sucia de salsa. «Cuando sea grande quiero estudiar para que no te canses tanto». Mariana la miró con un dolor dulce. «Vas a estudiar. Vas a ver el mundo, Cami. Vas a tener tu ventana grandota», dijo, y en la frase cabía algo más que sueño. Cabía la terquedad de quien decide no hundirse.
Después de lavar los trastes, alzó la vista hacia la estampita de la Virgen en la pared. Ayúdame, pensó sin palabras, dame una idea. Se sentó con un cuaderno a rayas, el mismo de las cuentas de la despensa, y empezó a escribir listas: cosas que sé hacer: tortillas, salsas, dulces de leche como los de su abuela, buñuelos, palanquetas, alegrías. Recordó el tianguis de los domingos y la fila de gente por una bolsa de cocadas frescas. Recordó las manos de su abuela moviendo el azúcar en la cazuela de cobre, ese olor pegajoso feliz. A la mañana siguiente se levantó. Antes del sol, hirvió leche, agregó azúcar, movió con cuchara de madera hasta que el líquido tomó cuerpo y brillo. Se quemó los dedos 1, 2, 3 veces y al final acomodó las cocadas en una charola forrada con papel aluminio. Envolvió también palanquetas con cacahuate que le había fiado don Chuy de la tienda y cortó tiras de papel celofán que guardaba para Navidad. Todo con moños chiquitos hechos de hilo rojo. Miró la mesa con ese ejército dulce y respiró hondo. No era un milagro, era trabajo. Pero el trabajo quizá podría invocar uno. «¿Qué haces, mamá?», preguntó Camila restregándose los ojos. «Coser el día», respondió Mariana con una sonrisa. «Y hoy vamos a ganarle a la lluvia». Salieron a la calle con el sol tempranero pintando de naranja las bardas grafiteadas. Mariana se plantó en la esquina donde pasaban las combis y los obreros que iban a la otra planta. La primera hora fue lenta, miradas curiosas, un luego, un mañana. A la segunda, un señor de sombrero manchado de cal se detuvo. «¿De a cómo?» «5 pesitos», respondió con el corazón golpeándole el esternón. El hombre probó una cocada, alzó las cejas y asintió. «Deme 3». Y como si el universo necesitara una chispa para encenderse de pronto, hubo más manos, más voces, más palanquetas que cambiaban de dueño. El sol subió, el sudor corría, los dedos de Mariana temblaban al amarrar moñitos. Fue en ese remolino de pasos y monedas cuando se acercó el viejo de camisa a cuadros y ojos tranquilos. Compró una palanqueta, la mordió con cuidado y se quedó mirándola con algo parecido a orgullo. «Tienes fuego en los ojos, mujer. No dejes que nadie lo apague». Mariana parpadeó. La frase le entró por los oídos y le calentó el pecho. El hombre se presentó: don Ernesto, dueño de una abarrotera a unas cuadras, viudo, de manos grandes y voz que sabía a sombra de árbol. Habló breve de los clientes que preguntaban por cosas bien hechas, de lo que se vende cuando alguien cuenta una historia, de cómo un dulce puede ser más que azúcar si está envuelto en dignidad. Mariana escuchó como si cada palabra fuera un clavo sosteniendo un puente que aún no veía. Cuando el sol empezó a bajar y la charola quedó vacía, Mariana sintió por primera vez en mucho tiempo una alegría que no venía prestada. No era la solución a todo, la renta, la primaria de Cami, la luz que cortaban cada 2 meses, pero era una puerta entreabierta. Y por esa rendija se coló, además del aire caliente de la tarde, una certeza recién nacida: quizá no estaba condenada a repetir los días como si fueran fotocopias del anterior. Quizá esa frase de don Ernesto clavada en sus costillas era un mapa. Al volver a casa con un billete arrugado sudando en su mano, compró media docena de bolillos y un jitomate más. Comieron como reyes pobres, con la risa fácil que viene cuando a una le devuelven un poquito de control. En la noche, mientras acomodaba la cazuela y el azúcar para el día siguiente, Mariana sintió abajo del cansancio un latido nuevo. No esperaba que la esperanza apenas nacida tuviera que enfrentar tan pronto la realidad como una ola fría. Pero así son las ciudades, dan y quitan a un ritmo que no pregunta. Y mientras dormía abrazada a Camila, el mundo seguía en marcha, preparando su siguiente prueba. El sol apenas despuntaba cuando Mariana volvió a poner la cazuela sobre la hornilla. El azúcar comenzó a derretirse con un chisporroteo leve, y en la pequeña cocina se levantó un aroma que parecía contener los recuerdos de su infancia en casa de su abuela. Camila, todavía con las trenzas despeinadas, la miraba desde la mesa con los codos apoyados y los ojos brillantes. «¿Hoy también vamos a vender?», preguntó con voz todavía soñolienta. «Sí, hija. Hoy también», contestó Mariana removiendo con la cuchara de madera. Esa mañana se preparó con más confianza. Había aprendido a cortar el celofán de forma más pareja, a amarrar mejor los moños, a separar los sabores.
Cuando salieron a la esquina, el barrio ya estaba despierto, mujeres barriendo la banqueta, un camión repartiendo refrescos, los ladridos de perros que perseguían bicicletas. Mariana se acomodó bajo la sombra de un poste y esperó. La primera hora fue lenta, pero poco a poco los obreros de paso se fueron acercando. Alguno compraba una cocada para la lonchera de sus hijos, otro una palanqueta para acompañar el café. Y de nuevo, como un faro en medio de la multitud, apareció don Ernesto. «Buenos días, joven», saludó con voz grave. «Ayer probé sus dulces y, le soy sincero, me supieron a otra época. ¿Ha pensado en venderlos más allá de esta esquina?» Mariana bajó la mirada insegura. «Apenas estoy empezando. No sé si pueda. Lo que usted tiene aquí», dijo él señalando la charola llena, «no es solo comida, es un recuerdo envuelto en azúcar. Y los recuerdos venden más que el hambre. Si quiere, yo le presento a un amigo que tiene una cafetería». Mariana se quedó sin palabras. No estaba acostumbrada a que alguien le ofreciera ayuda sin pedir nada a cambio. Sonrió con un nudo en la garganta. «Gracias. De verdad». Aquella tarde, con el corazón latiéndole fuerte, Mariana acompañó a don Ernesto hasta la cafetería. El lugar olía a pan recién horneado y café tostado. El dueño, un hombre gordo y cordial, probó las cocadas y le pidió un lote para la semana siguiente. Mariana casi no podía creerlo. Esa noche, mientras contaba las monedas con Camila, no solo vio el dinero, vio una posibilidad, un respiro. «Mamá, yo sabía que ibas a poder», dijo Camila abrazándola por la espalda. Mariana la apretó contra su pecho. «No es que pueda, hija, es que no me voy a dejar caer». Pero la vida, que siempre pone pruebas, no tardó en mostrarle la cara más cruel de su barrio. Una semana después, Rosa, la vecina, que la había visto salir cada mañana con sus dulces, tocó la puerta. «Oye, Marianita, ¿y si me enseñas a hacer esas cocaditas? Yo te ayudo a producir y juntas ganamos más». Mariana dudó. Había aprendido a desconfiar, pero la carga de trabajo era cada vez mayor y la idea de tener apoyo le resultaba tentadora. Rosa hablaba con una sonrisa amplia y ojos ansiosos. Al final Mariana aceptó. Los días siguientes el pequeño taller casero se llenó de risas, olores dulces y el sonido constante de las cucharas chocando contra las cazuelas. Rosa aprendía rápido, demasiado rápido. Y mientras tanto Mariana soñaba con crecer. No se dio cuenta de la sombra que se cernía a su lado. Una mañana, al llegar a la esquina, notó que varios de sus clientes habituales ya no estaban. Preguntó en la cafetería y el dueño, con gesto incómodo, le explicó que otra mujer le había ofrecido las mismas cocadas más baratas. El corazón de Mariana se encogió. Corrió de vuelta a casa y al abrir la puerta encontró la cazuela vacía, las bolsas de azúcar desaparecidas y la mesa sin rastro de Rosa. El eco de la traición le dolió más que cualquier hambre. Esa noche, con los ojos enrojecidos y la frente apoyada en la mesa, Mariana no sabía si tenía fuerzas para empezar de nuevo. Fue entonces cuando escuchó la voz suave de Camila, que se sentó a su lado y le tomó la mano. «Mamá, tú siempre me dices que los sueños no se rinden. ¿Por qué ahora vas a rendirte tú?» Mariana levantó la vista sorprendida. En los ojos de su hija vio reflejada la misma terquedad que la sostenía desde niña. Y entendió que no podía detenerse. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, enderezó la espalda y murmuró: «No, hija, no me voy a rendir». Al amanecer, volvió a prender la hornilla. Esta vez, no solo hervía azúcar, hervía la determinación de no dejar que nadie, ni la pobreza, ni la traición, ni el abandono, le robara la posibilidad de construir un futuro. El fuego de la hornilla iluminaba el rostro de Mariana en la penumbra. La madrugada olía a leche hirviendo y a azúcar que comenzaba a caramelizarse, y el vapor se pegaba en las paredes como si quisiera dejar huella. Mariana movía la cuchara de madera con una calma que era engañosa por dentro. La rabia contra Rosa ardía como brasas vivas. Sin embargo, cada vez que la imagen de la vecina traidora le venía a la mente, escuchaba también la voz de Camila: «¿Por qué ahora vas a rendirte tú?». Y esa frase era como agua fría sobre el fuego de la ira, recordándole que no podía detenerse en el rencor. Decidió reinventarse. Pasó horas buscando recetas nuevas en el celular prestado de una vecina que le dejaba usar el Wi-Fi.
Aprendió a hacer dulces con toques diferentes, cocadas con canela, palanquetas mezcladas con amaranto, obleas rellenas con cajeta. Empezó a imprimir en hojas recicladas etiquetas hechas a mano con el nombre que bautizó para su negocio, Dulces Esperanza. Ese nombre no era casualidad, cada vez que lo decía en voz alta sentía que hablaba de sí misma. Con las primeras ventas logró ahorrar lo suficiente para comprar un celular usado. Ahí descubrió un mundo nuevo, las redes sociales. Al principio no entendía cómo funcionaba, pero pasaba las noches mirando tutoriales gratuitos en la biblioteca pública, donde las computadoras viejas aún conservaban el calor de los estudiantes que las usaban todo el día. Con paciencia aprendió a tomar fotos a sus dulces, a subirlas a Facebook, a responder mensajes. Muy pronto comenzaron a llegar pedidos de personas que jamás había visto en su vida. El taller casero se convirtió en un torbellino. Camila, con apenas 8 años, se volvió su ayudante, doblaba papeles, pegaba etiquetas torcidas y a veces hasta ensayaba vender frente al espejo, repitiendo como un eco la frase de don Ernesto: son recuerdos envueltos en azúcar. Una tarde don Ernesto la visitó en la casa. Al ver las charolas alineadas y la hija ayudando con una seriedad admirable, se quedó en silencio unos segundos como quien presencia un milagro silencioso. «Te lo dije», murmuró. «Ese fuego en los ojos no se apaga con nada». Los meses pasaron y el negocio dejó de ser una esquina. Ahora Mariana recibía pedidos para fiestas, para cafeterías, incluso para oficinas. Pero con el crecimiento también llegó la sombra de la duda. ¿Y si volvía a perderlo todo? ¿Y si alguien más le robaba la idea? Las cicatrices que le había dejado la traición de Rosa no sanaban fácilmente. Fue entonces cuando la vida le puso otra prueba. Una mañana, al revisar las redes, encontró mensajes de clientes enojados. Rosa había abierto una página con fotos copiadas y precios más bajos. Usaba recetas similares, empaques parecidos e incluso el nombre Esperanza en su publicidad. Mariana sintió que el piso se le movía. La garganta se le cerró como cuando perdió la maquila. Se dejó caer en una silla con las manos en el rostro. Camila se acercó despacio. Ya no era la niña ingenua de antes. Con 9 años había visto demasiado para su edad. «Mamá», dijo con voz firme, «lo que Rosa vende es barato, pero lo que tú haces es verdadero. ¿Quién crees que la gente va a seguir prefiriendo?» Mariana la miró con lágrimas contenidas. Era como si su hija hubiera heredado la sabiduría de generaciones pasadas. Respiró hondo, y en lugar de detenerse pensó diferente. Tenía que mejorar. No bastaba con sobrevivir. Debía volverse única. Invirtió las pocas ganancias en mejores empaques, en diseños de etiquetas más llamativos, en sabores que nadie más ofrecía. Fue con don Ernesto a pedirle consejo sobre proveedores, y él la conectó con un conocido que le vendió azúcar y leche de mejor calidad a precios justos. El cambio se notó enseguida. Sus dulces no solo eran sabrosos, ahora tenían una identidad. Las redes sociales empezaron a moverse más, y personas de otros barrios comenzaron a pedir entregas. Mariana contrató a un muchacho del vecindario para repartir en bicicleta, y así su pequeño taller se convirtió en un negocio que ya no cabía en la cocina de casa. Pero lo más sorprendente fue lo que ocurrió meses después. Un influencer local probó sus dulces y publicó un video en redes elogiando su sabor y la historia detrás. El video se volvió viral. De pronto Mariana recibió cientos de mensajes y pedidos. La casa se llenó de cajas, de listas de clientes, de bolsas por entregar. Esa noche, exhausta pero sonriente, Mariana se recostó junto a Camila y la abrazó. «¿Te das cuenta, hija?», susurró. «Todo esto empezó con una alacena vacía». Camila la miró con orgullo. «No, mamá. Todo esto empezó porque tú no te rendiste». El silencio que siguió fue dulce como el aroma de las cocadas que aún flotaba en el aire. Mariana supo entonces que, aunque las pruebas continuarían, había descubierto la fuerza de lo inquebrantable, la convicción de que nada, ni la pobreza ni la traición, podían derrotar a quien se negaba a rendirse. El negocio crecía a un ritmo que Mariana nunca había imaginado. La cocina ya no era suficiente. Las ollas hervían hasta la madrugada,
y la mesa del comedor se había convertido en una línea de producción improvisada. Camila ayudaba después de la escuela acomodando empaques con cuidado, como si fueran tesoros. Las vecinas miraban con sorpresa cómo de aquella casita humilde salían cada día bolsas y cajas con el logo de Dulces Esperanza. Sin embargo, la prosperidad repentina también trajo miradas envidiosas. Una tarde, mientras Mariana regresaba del mercado con costales de azúcar, se topó con Rosa en la esquina. La vecina la observó de arriba abajo, con un gesto frío como si midiera cada uno de sus movimientos. «Te felicito, Marianita», dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Veo que ya no solo vendes en la calle. Hasta parece que la suerte te sonrió». Mariana respiró hondo. El recuerdo de la traición seguía vivo, pero no quería desgastarse en pleitos. «No fue suerte, Rosa. Fue trabajo», respondió con calma. «Y todavía falta mucho por recorrer». Rosa arqueó una ceja. «¿Trabajo? Claro. Aunque bien sabes que esas recetas las aprendiste conmigo». «No, Rosa», dijo Mariana mirándola firme. «Yo confié en ti, y tú me diste la espalda. Pero lo que hoy tengo lo construí con mis manos y con el corazón, y eso nadie me lo puede robar». Rosa se quedó callada un momento con la mandíbula apretada antes de alejarse con pasos cortos. Mariana se quedó en la esquina mirando cómo se perdía entre las sombras del barrio. No sentía odio, solo una certeza: ya no era la misma mujer frágil de antes. Esa noche, al cerrar la puerta, Camila le preguntó: «¿Te dijo algo malo, mamá?» Mariana sonrió acariciándole el cabello. «Solo me recordó quién fui, y me hizo ver con más claridad quién soy ahora». Mientras tanto, don Ernesto seguía visitándola de vez en cuando. Le llevaba consejos, historias de comercio y hasta contactos de proveedores. Una tarde le dijo: «Escucha, Mariana, lo que tú tienes ya no es un negocio pequeño. Necesitas pensar en grande. Una marca, un lugar propio, un taller que no dependa de tu cocina». La idea parecía imposible. Mariana apenas lograba administrar los pedidos con ayuda de Camila y el chico de las entregas. Pero esas palabras se le quedaron grabadas. En sus ratos libres comenzó a soñar con un espacio donde pudiera producir sin límites, con máquinas, con empleadas que como ella hubieran necesitado una segunda oportunidad. Los meses siguientes fueron de sacrificio. Ahorró cada peso, trabajó fines de semana, rechazó lujos y descansos. La comunidad empezó a conocerla como la mujer de los dulces. Algunos clientes llegaban a su puerta solo para conocer a la madre soltera que había levantado un negocio desde la nada. Fue en medio de esa fama creciente que recibió una invitación inesperada a una feria gastronómica en el centro de Guadalajara. Al principio dudó. Pensaba que ese tipo de eventos eran para empresas grandes, no para una mujer con un taller improvisado. Pero Camila, con apenas 10 años, la miró con esa convicción suya, que nunca titubeaba. «Mamá, si llegamos hasta aquí, ¿por qué no podemos llegar más lejos?» Mariana sonrió y aceptó. Prepararon durante semanas, llenando cajas con cocadas, palanquetas y dulces innovadores que ella misma había creado. El día de la feria, vestida con una blusa blanca bordada por una artesana del barrio y con el cabello recogido, Mariana montó su pequeño puesto. A su lado, Camila repartía volantes hechos a mano. La respuesta fue abrumadora. Los visitantes no solo probaban sus dulces, querían escuchar su historia. Algunos se emocionaban al saber que era una madre soltera, que había empezado desde cero. Los medios locales le tomaron fotos, los influencers compartieron su marca en redes. Y al final del día, Mariana entendió algo poderoso: su historia era tan valiosa como sus productos. Esa noche, al regresar a casa con las cajas vacías y el corazón lleno, abrazó a su hija con lágrimas en los ojos. «¿Ves?», Cami susurró. «No necesitamos vengarnos de nadie. La vida solita pone a cada uno en su lugar». Y mientras Camila se dormía con una sonrisa tranquila, Mariana miró por la ventana hacia el cielo despejado. La noche ya no le parecía oscura. Le parecía un lienzo donde todavía quedaba mucho por escribir. Los días posteriores a la feria fueron un torbellino. Mariana apenas podía creer la cantidad de mensajes que llegaban a su celular. Cafeterías, restaurantes y hasta pequeñas tiendas de souvenirs pedían sus dulces para venderlos. Personas que nunca había visto
La felicitaban en redes compartiendo fotos de las cocadas con frases como el sabor de la infancia o dulces con corazón. El taller improvisado en su casa pronto se quedó corto. Las cazuelas ocupaban cada rincón de la cocina, y la mesa donde antes Camila hacía sus tareas, ahora estaba cubierta de charolas con empaques listos para entregar. El sonido de la hornilla y el aroma a azúcar quemada se convirtieron en la música constante de su hogar. Una noche exhausta, Mariana se dejó caer en la silla con las manos llenas de callos y las uñas manchadas de cajeta. Miró alrededor y sintió miedo. «¿Y si no puedo con todo esto?», susurró en voz baja. Camila, ya de 11 años, levantó la vista de su cuaderno. «Claro que puedes, mamá. Has podido con cosas peores». Esas palabras le dieron fuerza. Al día siguiente buscó a don Ernesto, que la recibió en su abarrotera con café caliente. «Necesito consejo». «Don Ernesto», dijo Mariana con sinceridad, «esto está creciendo más rápido de lo que puedo controlar». El hombre sonrió con calma. «Eso es bueno, Mariana. Pero el crecimiento también trae retos. Ahora debes aprender a confiar. Contrata ayuda, enseña a otras mujeres lo que sabes. Haz de tu taller un lugar donde todas puedan renacer como tú». La idea la sacudió. Al principio dudó. ¿Cómo confiar después de lo que pasó con Rosa? Pero mientras caminaba de regreso a casa, vio a las vecinas cargando cubetas de agua a las jóvenes que buscaban empleo en tiendas del centro, a las madres que como ella necesitaban una oportunidad. Y algo se encendió en su interior. Esa misma semana contrató a 2 mujeres del barrio. Les enseñó con paciencia cómo mover la mezcla, cómo cortar las palanquetas, cómo envolver con cuidado. El taller empezó a latir como un corazón colectivo. No era solo un negocio, era un refugio. Pero como siempre, las pruebas no tardaron en llegar. Una tarde Mariana salió a entregar un pedido grande al centro. Al regresar encontró la puerta entreabierta y la mesa vacía. Alguien se había llevado varias charolas de producto y dinero en efectivo. La rabia le subió a la garganta y por un instante la sospecha inevitable cayó sobre Rosa. Camila la vio temblar de impotencia. «Mamá, no dejes que la rabia te coma otra vez. Tú siempre me dices que lo importante no es lo que nos quitan, sino lo que no dejamos de construir». Mariana respiró profundo. En lugar de buscar culpables, decidió enfocarse en lo esencial: proteger su visión. Instaló cerraduras nuevas, organizó mejor las cuentas y sobre todo habló con las mujeres que trabajaban con ella. Les dijo con voz firme: «Aquí no hacemos solo dulces, aquí hacemos esperanza. Y la esperanza no se roba porque está en nosotras». El taller renació con más fuerza. Incluso las clientas que escucharon del robo se solidarizaron apoyándola con más pedidos. Las redes sociales se llenaron de mensajes de aliento. Mariana entendió entonces que el éxito no se medía en dinero ni en recetas, sino en la comunidad que había formado alrededor de su historia. Una tarde, mientras observaba a Camila pegar etiquetas y a las mujeres reír mientras envolvían, sintió un nudo en la garganta. El eco de su pasado todavía estaba ahí: la alacena vacía, la maquila cerrada, la traición de Rosa. Pero ese eco ya no dolía. Era simplemente la música de fondo, que daba más valor a la melodía que ahora estaba componiendo. Se miró las manos ásperas, llenas de cicatrices, y sonrió. Esas eran las manos de una mujer que había aprendido a transformar las lágrimas en dulzura. Y en ese instante, Mariana supo que aún quedaba mucho camino por recorrer, pero ya nada podía detenerla. Los años pasaron como un río que nunca se detiene. Mariana, que alguna vez había sentido que el mundo se derrumbaba sobre sus hombros, ahora caminaba con paso firme, con la frente en alto. El pequeño taller casero se transformó en una microempresa legalmente registrada, con un logo nuevo y pedidos que llegaban desde distintos estados del país. Dulces es Esperanza ya no era solo un nombre escrito en etiquetas a mano, era una marca reconocida en ferias, en cafeterías y hasta en tiendas gourmet. Camila creció junto a ese proyecto como quien crece con un árbol en el patio, viéndolo echar raíces, brotar ramas y florecer. A los 12 años ya tenía la costumbre de acompañar a su madre a las entregas importantes, escuchando cada negociación
y aprendiendo sin darse cuenta el arte de luchar con dignidad. Un día, mientras viajaban en camión hacia el centro, Camila miró por la ventana y dijo: «Mamá, ¿te acuerdas cuando nos quedamos sin cenar?». Mariana la miró con ternura, aunque por dentro sintió un escalofrío. «Nunca lo olvidaré, hija. Esa noche me hizo prometerme que jamás volverías a acostarte con hambre». Camila sonrió. «Pues cumpliste tu promesa. Ahora hasta me sobra lo dulce». Mariana rió, y por un instante sintió que la herida más profunda de su pasado se cerraba un poco más. Pero el destino tenía preparada una escena inesperada. En una feria nacional de emprendedores en Ciudad de México, Mariana fue invitada a exponer su historia y sus productos. Nerviosa, aceptó. Viajó con Camila y con dos de sus trabajadoras, llevando cajas con dulces y un cartel con el logo de la empresa. El evento estaba lleno de empresarios políticos y medios de comunicación. Al final de su exposición, recibió aplausos cálidos. Pero entre el público alguien captó su atención, un hombre de traje gris, cabello ya con canas en las sienes, que la miraba con los ojos abiertos como si hubiera visto un fantasma. Mariana sintió un vuelco en el estómago. Era Raúl, el hombre que la había abandonado. Los recuerdos le golpearon, el embarazo, el rechazo, la soledad. Raúl se acercó lentamente con la voz quebrada. «Mariana, yo...». Ella levantó la mano deteniéndolo. «No digas nada. No tienes derecho a explicaciones después de tantos años». Raúl bajó la mirada avergonzado. «Solo quería decir que me equivoqué y que estoy orgulloso de lo que lograste». Mariana lo observó en silencio. Durante años había imaginado ese momento y pensaba que sentiría rabia que explotaría en reproches. Pero en su interior lo único que sintió fue paz. Ese hombre ya no tenía poder sobre ella. «No necesito tu orgullo», respondió con firmeza. «Lo único que necesitaba lo encontré en mí misma y en mi hija». Raúl asintió con los ojos vidriosos y se marchó entre la multitud. Mariana se quedó quieta con Camila a su lado. La niña, que ya no era tan niña, preguntó: «¿Ese hombre quién era?». Mariana respiró hondo. «El pasado. Nada más que eso». Y en ese momento supo que había soltado la última cadena que la ataba a la mujer que lloraba frente a una alacena vacía. De regreso a Guadalajara, Mariana se reunió con don Ernesto para contarle lo sucedido. El viejo comerciante la escuchó con una sonrisa tranquila y le dijo: «Eso es lo que significa ser libre, Mariana. No es olvidar lo que te hicieron, es que ya no duela». Mariana lo abrazó con gratitud. Aquel hombre había sido como un faro en la noche más oscura, y ahora podía decirle con certeza que había encontrado su propio camino. La vida seguía presentando desafíos claro impuestos, competencia, cansancio. Pero ahora Mariana no se dejaba derrumbar. Había aprendido que lo inquebrantable no significa no caerse, sino levantarse una y otra vez, hasta que la caída deja de dar miedo. Esa noche, mirando a Camila dormida sobre los apuntes de la secundaria, Mariana acarició su cabello y murmuró: «Hija, todo esto es por ti, y porque un día entendí que yo también merecía vivir con esperanza». La ventana estaba abierta y el aire fresco de la madrugada le acarició el rostro. Ya no había tormenta, solo un horizonte que, aunque incierto, ahora le pertenecía. Los meses siguientes confirmaron lo que Mariana ya intuía: su historia había trascendido el barrio. Tras la feria, medios locales empezaron a buscarla para entrevistas. Querían saber cómo una madre soltera había pasado de vender en una esquina a tener una empresa reconocida. Cada vez que hablaba frente a una cámara recordaba la primera vez que le temblaron las manos al vender una palanqueta, y eso le daba fuerza para contar su verdad sin adornos: la pobreza, el abandono, la traición y sobre todo la decisión de no rendirse. Una de esas entrevistas llegó a oídos de una asociación de mujeres emprendedoras que la invitó a dar una charla motivacional. Mariana aceptó, aunque los nervios le recorrían la espalda. Se paró frente a un auditorio lleno de mujeres que la miraban con ojos expectantes, algunas con bebés en brazos, otras con la expresión cansada de quienes cargaban doble jornada. Respiró hondo y comenzó: «Hace años yo también pensé que mi vida había terminado cuando me quedé sola con una hija y sin dinero. Pero entendí algo: la adversidad no es el final,
es el comienzo. No somos víctimas de nuestras circunstancias. Somos autoras de nuestro destino. El aplauso que recibió fue ensordecedor. Entre la multitud vio a una mujer mayor llorando y pensó en su propia madre, doña Teresa. Aquella relación seguía rota. Desde que la había juzgado y rechazado, apenas habían cruzado palabras. Mariana llevaba ese vacío como una espina clavada. Esa noche, al regresar a casa, encontró una carta bajo la puerta. La letra temblorosa era inconfundible, era de doña Teresa. Hija, decía, te vi en la televisión. No puedo negar que me equivoqué. Mi orgullo me hizo perderte. Perdóname. Mariana apretó la carta contra su pecho y lloró. Durante años había imaginado ese momento, y ahora que llegaba no sabía si estaba lista para abrir esa puerta. Sin embargo, algo en su interior le dijo que el perdón también era parte de su renacimiento. Días después fue a visitar a su madre. Doña Teresa abrió la puerta con ojos enrojecidos y manos temblorosas. Se quedaron en silencio un instante eterno. Luego Mariana dio el primer paso y la abrazó. Te perdono, mamá, porque entendí que guardar rencor es como cargar cadenas, y yo ya aprendí a volar. Las dos mujeres lloraron juntas, y en ese llanto se cerró una herida que había durado demasiados años abierta. Camila, que observaba la escena desde la banqueta, sonrió. Sabía que ese abrazo no era solo de madre e hija, sino de generaciones reconciliadas. Con el tiempo, la reconciliación se convirtió en un motor más para Mariana. Su historia empezó a ser contada en escuelas, en foros, en programas de radio. Dulces es esperanza se expandió generando empleo para decenas de mujeres. Lo que había comenzado como una charola de cocadas, ahora era una empresa que exportaba a otros países, llevando en cada empaque no solo azúcar y sabor, sino el eco de una lucha convertida en victoria. Una tarde soleada, mientras recorría la planta que había levantado con esfuerzo, Mariana observó a sus empleadas trabajando con risas y disciplina. Recordó las palabras de don Ernesto Haz de Tu Taller, un lugar donde todas puedan renacer, y se dio cuenta de que eso era exactamente lo que había logrado. Don Ernesto, ya con salud frágil, fue a visitarla una última vez. Se sentó en una banca frente a la planta y, con voz débil pero clara, le dijo: «¿Ves, Mariana? El fuego en tus ojos no solo te iluminó a ti, ahora ilumina a muchas más». Mariana lo tomó de la mano y con lágrimas contenidas respondió: «Gracias por creer en mí cuando nadie más lo hizo». El viejo comerciante cerró los ojos con una sonrisa satisfecha. Esa noche Mariana se sentó con Camila, ya adolescente, en la terraza de su nueva casa. Miraron el horizonte de Guadalajara, iluminado por miles de luces. «Mamá», dijo Camila, «¿te das cuenta? Lo lograste». Mariana acarició su rostro con ternura. «No, hija, lo logramos, porque de las lágrimas nació nuestra fuerza y de la esperanza nuestra victoria». El silencio de la noche estaba lleno de promesas cumplidas, pero también de nuevas promesas por venir. El tiempo siguió su curso y cada día parecía confirmar que la vida de Mariana había dado un giro irreversible. Camila, ahora con 16 años, estudiaba en una preparatoria privada gracias a una beca que había conseguido no solo por su rendimiento académico, sino también por el prestigio que su madre había alcanzado. A menudo sus profesores le pedían que hablara frente a la clase sobre lo que significaba la resiliencia, y ella con orgullo contaba la historia de cómo su mamá había levantado un imperio de dulces desde una alacena vacía. Mariana, por su parte, ya no solo se veía como una vendedora o como una sobreviviente. Había aprendido a ser líder. Las mujeres que trabajaban en Dulces es Esperanza la respetaban no porque fuera jefa, sino porque sabían que había recorrido cada tramo del camino que ellas empezaban a andar. Cada vez que alguna de ellas llegaba llorando por problemas en casa o por el miedo de no poder con la carga, Mariana les decía lo mismo que un día don Ernesto le dijo a ella: «Tienes fuego en los ojos, no dejes que nadie lo apague». Ese legado se había convertido en un mantra dentro de la empresa. Y no era raro que en medio del trabajo alguna de las empleadas se lo repitiera a otra como recordatorio de que no estaban solas. Una mañana Mariana fue invitada a un evento internacional de emprendedores en Monterrey.
El viaje significaba un paso enorme allí. Habría inversionistas extranjeros, prensa y oportunidades de expansión. Cuando llegó al hotel de la conferencia, sintió el vértigo de la magnitud. Se preguntó si entre tantos empresarios de traje y corbata, ella con su historia marcada por cicatrices y noches de hambre encajaría. Pero apenas subió al escenario y las luces se enfocaron en su rostro, supo que no estaba allí para encajar, sino para brillar. Yo no empecé con capital, ni con socios, ni con estudios de mercado, dijo con la voz firme pero cálida. Empecé con lágrimas. Empecé con la desesperación de una madre que no tenía que darle de cenar a su hija. Y hoy estoy aquí porque entendí que de las lágrimas pueden hacer la fuerza y de la esperanza la victoria. El público se puso de pie. Algunos lloraban, otros asentían en silencio. Mariana no hablaba de estrategias financieras, sino de algo más profundo, la capacidad humana de levantarse una y otra vez. Tras la conferencia, varios empresarios se le acercaron con propuestas de inversión. Uno de ellos, un mexicano radicado en Estados Unidos, le ofreció la posibilidad de exportar sus dulces al mercado latino en California. Mariana sintió que se le abría un horizonte que nunca había imaginado. Esa noche en la habitación del hotel, Camila la abrazó con fuerza. «Mamá, ¿te das cuenta? Lo que empezó en nuestra cocina ahora va a cruzar fronteras». Mariana la miró con lágrimas en los ojos. «Sí, hija. Y lo más importante es que nunca olvidaremos de dónde venimos». De regreso a Guadalajara, el barrio la recibió como si regresara una campeona. Sus vecinas la felicitaban, las empleadas la esperaban con pancartas improvisadas y hasta los niños gritaban su nombre al verla pasar. Mariana sonrió con humildad, recordando que ese mismo barrio la había visto llorar en silencio, cuando nadie creía en ella. Pero no todo era triunfo. Una tarde al caminar por el mercado, se volvió a cruzar con Rosa. La mujer lucía desgastada con el rostro endurecido por la amargura. Al verla bajó la mirada. Mariana se detuvo frente a ella y con voz suave dijo: «Rosa, yo ya no guardo rencor. Si un día quieres trabajar conmigo, la puerta está abierta». Rosa levantó la vista con incredulidad, pero no respondió. Mariana siguió su camino ligera, como quien ha dejado atrás una carga enorme. En casa esa noche, mientras servía la cena, Camila preguntó: «¿Por qué le ofreciste eso después de todo lo que te hizo?». Mariana sonrió acariciando la mano de su hija. «Porque entendí que el verdadero triunfo no está en ganar dinero ni en tener fama, sino en perdonar. Eso me hace libre». El silencio que siguió estuvo lleno de paz. Afuera el cielo se pintaba de estrellas, y Mariana supo que cada una de ellas era un recordatorio de todo lo que había superado. Los años se deslizaron como páginas de un libro que Mariana jamás hubiera imaginado escribir. Dulces es Esperanza ya no era una pequeña empresa de barrio, ahora contaba con una planta de producción equipada, un equipo de distribución y contratos que la llevaban a mercados internacionales. Desde México hasta Estados Unidos, sus cocadas palanquetas y obleas llegaban a manos de miles de personas que al probarlas no solo degustaban un dulce, sino también una historia de lucha y renacimiento. Mariana, que en otro tiempo había caminado bajo la lluvia con los zapatos empapados y el estómago vacío, ahora viajaba en aviones para cerrar acuerdos. Sin embargo, nunca perdió la costumbre de detenerse a platicar con sus empleadas, de escuchar sus problemas, de extender la mano, como alguna vez desearon que la extendieran hacia ella. La humildad era su raíz, y nunca dejó que el éxito la arrancara de ahí. Camila, a punto de entrar a la universidad, se había convertido en su mayor orgullo. Tenía un carácter fuerte y noble, una mezcla de la ternura de aquella niña que preguntaba por qué no había cena, y la determinación de la joven que había crecido viendo a su madre levantarse de cada caída. En más de una ocasión le dijo: «Mamá, yo quiero seguir tus pasos, pero no solo en los negocios. Quiero seguir tu ejemplo de vida». Esas palabras eran para Mariana más valiosas que cualquier contrato millonario. Un día fue invitada a una entrevista televisiva a nivel nacional. El conductor, después de contar brevemente su trayectoria, le lanzó la pregunta que todos esperaban. Mariana López, ¿cómo logró pasar de vender dulces en la calle
a ser una empresaria reconocida internacionalmente. Ella tomó aire, miró a la cámara y sonrió con serenidad. De las lágrimas nació mi fuerza y de la esperanza nació mi victoria. Nunca fui víctima de mis circunstancias. Fui autora de mi destino. El silencio que siguió fue poderoso. El público conmovido aplaudió de pie. Millones de personas al otro lado de la pantalla sintieron que esas palabras iban dirigidas a ellos como un recordatorio de que siempre existe la posibilidad de levantarse. Esa noche, al volver a casa, Mariana salió a la terraza con una taza de café y miró el cielo estrellado. A su lado, Camila le tomó la mano. «¿Sabes qué es lo más hermoso, mamá?», preguntó la joven. «Que nunca olvidaste de dónde venías». «Porque si olvido de dónde vengo, hija, también olvido quién soy», respondió Mariana con una sonrisa. La vida le había quitado mucho: un esposo, una familia que la rechazó, la seguridad económica. Pero también le había devuelto más de lo que jamás soñó: dignidad, propósito, perdón, y la certeza de que incluso en la oscuridad más profunda, una chispa de esperanza puede encender un fuego que ilumine generaciones enteras. Y mientras Camila apoyaba la cabeza en su hombro, Mariana pensó en todo el camino recorrido. Recordó la alacena vacía, las noches de hambre, las lágrimas silenciosas. Y sonrió porque sabía que cada uno de esos momentos había sido necesario para llegar hasta ahí. El eco de su historia resonaba más allá de ella, en cada mujer, en cada hombre, que alguna vez pensó que no podía más. Mariana se había convertido en un símbolo vivo de que la adversidad no es un muro infranqueable, sino un puente hacia una vida nueva. Y bajo el cielo de Guadalajara, comprendió que su viaje no terminaba allí. Apenas comenzaba una nueva etapa, la de inspirar a otros a transformar sus lágrimas en esperanza. El amanecer en Guadalajara traía un aire distinto. Mariana, ya acostumbrada a despertarse temprano para organizar el día, se levantó antes que todos. Caminó descalza por la casa nueva, amplia y luminosa, que nada tenía que ver con aquella casita húmeda y con goteras donde había empezado todo. La cocina, ahora moderna, estaba llena de utensilios, hornos y estantes repletos de productos de su empresa. Aún así, al abrir la alacena cada mañana, recordaba inevitablemente aquella noche en que la encontró vacía. Esa memoria se había convertido en su motor, en su recordatorio de nunca bajar la guardia. Camila apareció en el comedor ya vestida con el uniforme de la universidad. Sus ojos brillaban de ilusión porque ese día comenzaban las clases en la carrera de administración. Mamá dijo sonriendo: «¿Te imaginas? Yo estudiando en la universidad, tú manejando una empresa internacional». Y todo empezó con cocadas en la calle. Mariana rió con una mezcla de orgullo y nostalgia. Lo que empezó, hija, fue la decisión de no rendirnos. Eso es lo que cambió todo. Ese mismo día, Mariana tenía programada una reunión importante con inversionistas extranjeros. Querían expandir Dulces Esperanza a nuevos mercados de Latinoamérica. Al entrar en la sala de conferencias con su carpeta de proyectos en la mano, se sintió invadida por una mezcla de nervios y gratitud. Los hombres de traje la miraban con respeto, atentos a cada palabra. Mariana habló con firmeza, no de cifras solamente, sino de la esencia de su negocio. Nuestros dulces no son solo productos, son historias. Cada empaque lleva consigo la dignidad de mujeres que encontraron aquí una segunda oportunidad. Invertir en dulces. Esperanza no es invertir en azúcar ni en cacahuates, es invertir en vidas que se transforman. El silencio posterior fue interrumpido por un aplauso espontáneo. Uno de los inversionistas se levantó y estrechó su mano. El contrato quedó prácticamente sellado. De regreso a casa, mientras manejaba, Mariana se sorprendió al ver a doña Teresa, su madre, esperándola en la entrada. La mujer, con el cabello ya más blanco y los ojos cansados, la abrazó como nunca lo había hecho antes. «Hija», susurró entre lágrimas, «cada vez que te veo en la televisión me digo que Dios me regaló la hija más valiente. Me arrepiento tanto de haberte juzgado». Mariana la sostuvo con ternura. «Ya no hablemos del pasado, mamá. Lo que importa es que estamos juntas ahora». Ese abrazo cerró definitivamente un ciclo de dolor. El juicio y la vergüenza que alguna vez había sentido
se disolvieron en un mar de perdón. Esa noche, sentada en la terraza junto a Camila y doña Teresa, Mariana miró el cielo estrellado. El barrio entero parecía dormido, salvo algunos perros que ladraban a lo lejos y una radio vieja que dejaba escapar una ranchera melancólica. Mariana alzó su taza de café y dijo: «¿Saben qué descubro hoy? Que la verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en lo que somos capaces de dar. Y si de algo estoy segura, es de que cada lágrima que derramé fue la semilla de todo lo que hoy vivimos». Camila sonrió con los ojos brillantes. Doña Teresa asintió con un nudo en la garganta. Y en ese instante, Mariana comprendió que su viaje lleno de caídas, traiciones y renacimientos la había llevado al lugar donde siempre quiso estar, rodeada de amor, esperanza y dignidad. El viento fresco de la madrugada acarició su rostro como si el universo le confirmara lo que siempre había sospechado, que incluso en los momentos más oscuros, la vida guardaba una promesa de luz. El eco de las palabras de Mariana comenzó a trascender fronteras. Lo que había iniciado como una historia íntima de supervivencia y esfuerzo se convirtió en un mensaje universal. Su rostro aparecía en revistas dedicadas a emprendedores, en conferencias internacionales y en documentales que querían mostrar la fuerza de las mujeres latinoamericanas. A menudo, después de dar un discurso, se acercaban jóvenes hombres y mujeres con lágrimas en los ojos para decirle: «Gracias, me hiciste creer que yo también puedo». Pero Mariana no permitía que la fama la despegara del suelo. Cada semana seguía visitando el barrio donde todo comenzó. Caminaba entre las calles polvorientas, saludaba a los vecinos y compraba en las mismas tienditas. Los niños corrían a abrazarla y ella les regalaba dulces, no como empresaria, sino como la misma mujer que un día compartió su pobreza con ellos. Un día especial llegó cuando fue invitada a dar una charla en la preparatoria de Camila. Frente a decenas de adolescentes, Mariana relató cómo la adversidad puede transformarse en motor de vida. Entre los aplausos vio a su hija en primera fila con los ojos brillosos y el corazón rebosante de orgullo. Al finalizar, Camila subió al escenario, la abrazó y le susurró al oído: «Mamá, un día yo también voy a inspirar a otros como tú». Esas palabras se le clavaron a Mariana como una promesa hermosa del futuro. En paralelo, el negocio siguió expandiéndose. Un distribuidor en California confirmó un contrato grande que aseguraba la exportación de Dulces Esperanza a varias ciudades con comunidades mexicanas. Ver su marca en otro país era como ver ondear una bandera que contaba su historia más allá de fronteras. Una noche, después de una jornada agotadora, Mariana y Camila se sentaron en la terraza de su casa, con la ciudad extendiéndose como un manto de luces bajo ellas. El aire era fresco, y el silencio traía consigo una paz que contrastaba con las tormentas del pasado. «¿Recuerdas aquella primera noche sin cena?», preguntó Mariana con voz suave. Camila asintió apoyando la cabeza en su hombro. «La recuerdo, y la agradezco, mamá, porque sin esa noche quizá no habríamos descubierto la fuerza que llevamos dentro». Mariana sonrió con lágrimas discretas en los ojos. «Sí, hija, esa noche fue nuestro punto de quiebre, y ahora cada vez que alguien me pregunta cómo lo logré, siempre pienso en ti. Tú fuiste mi razón y mi motor». El viento sopló con un murmullo cálido, y Mariana sintió que la vida le hablaba. Ya no quedaban sombras de abandono ni traiciones que la ataran. Había perdonado, había sanado, y sobre todo había demostrado que incluso de las lágrimas más amargas puede brotar la dulzura más pura. Bajó la mirada hacia sus manos ásperas, marcadas por años de trabajo pero firmes y orgullosas. Con esas manos había cocinado esperanza, había sostenido a su hija, había edificado un futuro. Y con esas mismas manos ahora abrazaba un destino que ella misma había escrito. El horizonte de Guadalajara brillaba bajo el cielo nocturno. Mariana suspiró y con voz baja pero segura pronunció la frase que ya era su emblema: «De las lágrimas nació mi fuerza y de la esperanza nació mi victoria». Camila la abrazó más fuerte, y en ese instante supieron que la historia no terminaba ahí, que lo vivido no era un final glorioso,
sino el inicio de una nueva etapa, la de sembrar esperanza en otros corazones que todavía se sentían derrotados. Y así, con la certeza de que las cicatrices pueden convertirse en alas madre e hija, miraron hacia el futuro sabiendo que la luz que habían encendido ya nunca se apagaría.